Concha, y gracias a todos por invitarme a la clausura de esta Asamblea General, porque siempre es bueno agradecer que le inviten a uno, sobre todo si es el gobierno. No está mal que por lo menos escuche al gobierno hablar de forma directa, porque yo creo que muchas veces estamos mediatizados. Yo no voy a hablar de cerveza a gente que sabe de cerveza muchísimo más que yo, pero yo sí quiero hablar un poco del bosque, porque ya que del árbol seguro que se está hablando durante toda la mañana muchísimo. Voy a hablar un poco más del bosque, de dónde se engloba todo y la importancia de un sector como este. Bien, la primera idea importante que a mí me preocupa que no sea la esencia, la base de la discusión en política económica en nuestro país, es que un país es rico si es capaz de producir bienes y servicios que tanto su población como el resto del mundo quiere. Y un país no está rico si no tiene esa capacidad de producir bienes y servicios que tanto su población como el resto del mundo quiere. Es decir, si eres capaz de producir bienes que exportas o producir bienes que no necesitas importar. La cerveza cumple los dos requisitos. En su inmensa mayoría, el consumo de cerveza en nuestro país es una producción nacional y además tenemos capacidad de exportación. Si no tuviésemos esta capacidad de producción, de consumo interno y exportación, la tendríamos que importar. Lo cual significa, ¿a cambio de qué? Si no tienes mucho a cambio de qué cambiar, tu país no es necesariamente rico, más bien va a ser lo contrario. Me preocupa porque no es el debate esencial de política económica que tenemos en nuestro país. No es qué tenemos que hacer para producir más bienes y servicios que sepamos o que podamos intercambiar con el resto del mundo. Estoy evidentemente hablando de competitividad. Si nos está hablando, por ejemplo, de que el principal problema de la economía española es un problema de reparto, un problema de distribución. Si vemos los titulares de estas últimas semanas, ahora están hablando de las pensiones, pero otras veces hablan de otras cuestiones. Cuando realmente si no tienes que repartir es imposible repartir. Y repartir es una cuestión de producir y ser competitivo. Enfrentarte a una clientela muy exigente, que cada vez está más globalizada, que cada vez tiene menos inconveniente comprar de cualquier parte del mundo y a través de los medios, sobre todo digitales, esto se le facilita muchísimo. Y por tanto nos encontramos con un mundo en que el cliente manda cada vez más y hay que dar lo que quiere. Y esa es esa capacidad de calidad-precio que es el binomio de la competitividad. Porque la competitividad son dos cosas, calidad y precio. Lo digo porque tampoco nos preocupamos de cómo son los costes en nuestro país, que es muy importante. Cualquier país avanzado dice, no, tiene mucha innovación, sí, tiene mucha innovación y además cuidan sus costes. ¿Qué es lo que a mí me preocupa en la política económica española, lo que decía anteriormente? No entramos en este debate. Se nos puede decir al gobierno, sí, estamos haciendo más o menos por la competitividad, pero se niega la necesidad de que se tenga que mejorar la competitividad y se hacen planteamientos en otros ámbitos, que no son precisamente los que yo creo que interesan más al bienestar de nuestro país. La historia de España es una historia, en los 200 últimos años, de 150 años de relativo fracaso y 50 de éxito. Los 150 primeros años del capitalismo son cómo evoluciona tanto el comercio mundial como la producción desde la invención de la máquina. A principios del siglo XIX entra la máquina a sustituir el esfuerzo físico, tanto humano como animal, a producir. Y eso se va introduciendo en todos los sectores. El de la cerveza también. La cerveza en su día fue esencialmente manual. Se cuenta que la Revolución Americana, la independencia americana, se cuajó precisamente en los lugares, no sé cómo se llamarían entonces, donde se hacía la cerveza de forma artesanal y que servía exclusivamente a los de la zona, a los del barrio. Y ahí pues estaban Jefferson, Hamilton, Adams, Washington, todos estos, y luego liaron la que liaron hasta llegar a ser la primera potencia del mundo. Desde ahí hasta cómo hoy en día se elabora la cerveza, hay todo un proceso de revoluciones industriales, que en realidad son energéticas. La primera revolución industrial fue una revolución que sustituyó, como decía antes, la tracción animal, el esfuerzo físico humano y el viento que usábamos para el comercio internacional. Colón llegó a América con renovables, como todo el mundo sabe, es verdad, y lo sustituimos por la primera máquina, que es la del vapor y el carbón. Y ahí no estuvo nuestro país. España no fue un gran actor en la revolución primera industrial. Luego vino la segunda revolución industrial, que es de finales del 19 y principios del 20, es la de la electricidad y la del motor de explosión. Y tampoco estuvimos muy a la altura en aquella época, hace 100 años. De hecho, estamos en una institución interesante, estamos en el auditorio de una institución educativa e intelectual que surge de la frustración del atraso español de aquella época.
y que pone las bases intelectuales de lo que probablemente luego tardó pues, 4 o 5 décadas en cuajar, que fue el comienzo de recuperación. Pero en aquel momento, en aquellos principios del siglo XX, no estábamos en los grandes cambios de la electricidad o del automóvil. Algunos pioneros siempre hubo, pero no terminaron de cuajar. Pero si uno mira a Alemania, primera potencia europea de hoy, todas las grandes empresas alemanas industriales que están hoy en la bolsa de Frankfurt se crearon entonces. Si uno lo piensa, son las de entonces. Y Alemania, a pesar de perder 2 guerras mundiales, lidera Europa por su éxito tecnológico y de competitividad hace 100 años. Bien, hoy estamos en la tercera. Algunos dicen que es la cuarta, tercera y cuarta casi es lo mismo. Es diferente. Si las 2 primeras eran reducir esfuerzo físico, la tercera es reducir esfuerzo intelectual. Estamos ayudando a hacer el trabajo intelectual de manera más sencilla. Estaba antes hablando con Richard, el primer cambio digital fue la calculadora. De hacer las cuentas a mano a hacerlas con calculadora va un mundo. Y de la calculadora a lo que tenemos hoy, no digamos, y de lo que tenemos hoy a los 20 o 30 años que tenemos por delante, con toda esta revolución del 5G, la fibra óptica, la banda ancha espectacular y la supercomputación en la nube, que nos lleva pues, a cosas como el blockchain o el big data, claramente nos está cambiando radicalmente. Y esto va a cambiar los sectores, como en su día las revoluciones industriales cambiaron a la cerveza y a todos los demás sectores industriales. ¿Qué hemos hecho como españoles? Llevamos 50 años recuperando esos 150 años iniciales perdidos, eso es verdad. Nuestra capacidad de industrialización desde el año 50 para acá, nuestra capacidad de producción de bienes y servicios competitivos a nivel mundial y de sectores que se incorporan a la globalización en las últimas 2 generaciones es espectacular. En el año 50 yo me preocupé de mirar cuál era la balanza de pagos española del año 50. ¿Qué vendíamos al mundo los españoles en el año 50? Vendíamos 3 cosas. Fundamentalmente cítricos, ¿vale? Se producían generalmente en el Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Vendíamos algo de minería, que procedía de inversiones inglesas y francesas de finales del siglo XIX en nuestro país. Y luego teníamos un incipiente turismo, que era, pues esto, que hoy en día lo veríamos como de juguete, como de broma, que era aquello de tener a Ava Gardner y a Charles Heston en las ventas, y entonces promocionaban España como país exótico. Venga usted a ver esto, que es digno de verse, un poquito más. Si hoy pregunto aquí, ¿cuál es la exportación en bienes número 1 en nuestro país? ¿Cuál sería? Bienes de tipo. Bienes de tipo. Somos un país muy potente en bienes de tipo. Voy a poner un ejemplo, hay muchos, ¿eh? El 15% de cada avión Airbus en el que nos subimos está fabricado en este país. Por poner un ejemplo. Segundo sector es química. Voy a poner otro ejemplo. El 100% de las aspirinas del mundo se fabrican en nuestro país. El tercero, aquí ya compitiendo con en el que estoy, en tamaño, es el automóvil. El automóvil somos el segundo fabricante europeo, octavo mundial, con capital extranjero, todo, pero en la industria de componentes, en un porcentaje muy elevado, es capital nacional. Por ejemplo, no sé si sabemos que el 50% de los retrovisores del mundo los fabrican empresas españolas. O que la cuarta parte de los interiores y techos del mundo lo fabrican empresas españolas. De vehículos, estoy hablando, claro. O que el 80% de los cromados se fabrican por empresas españolas. Y luego tenemos el agroalimentario. Esta es una de las joyas de la corona, porque es de los pocos que tienen, aparte producto intermedio y producto de capital, o bien de capital, que no es conocido por el gran público. Sin embargo, el sector, junto con el turismo, que es servicios, en el que hay más producto final en exportación conocido por el gran público, es el agroalimentario. Pero el agroalimentario también se ha modificado muchísimo en los últimos 20-25 años. Entonces el 80% se exportaba en fresco y el 20% en elaborado, y ahora es al revés. Es decir, metemos mucho más valor añadido en la exportación. Y el fresco, además, se ha convertido en un trabajo extraordinario y súper sofisticado de logística y frío. Porque lo sabemos, porque que llegue la lechuga o el pepino al mercado de Ámsterdam en condiciones perfectas no es tan fácil, sobre todo con el tipo de competencia que tenemos. En servicios podemos hablar del turismo. Y alguno va a pensar, aunque siendo la segunda potencia turística mundial que acabamos de ganar a Estados Unidos,
y el primer país competitivo en términos turísticos a nivel internacional, dicho por cualquiera que haya hecho una idea o un estudio serio de cómo es el sector turístico a nivel global, podríamos pensar que es nuestra principal exportación en servicios. Casi. Porque ya los servicios de empresa, como ingenierías, logística, marketing, servicios financieros, seguros y todos los demás que podamos pensar, ingresan más en nuestra balanza de pagos que el propio sector turístico. Por eso España tiene un nivel de renta medio dentro de la Unión Europea. Por eso no somos un país con el nivel de renta que teníamos en el año 50. No somos un país que ha fracasado en las dos revoluciones industriales, porque hemos recuperado muchísimo terreno. Ahora, entiendo que todos queremos que en la próxima generación no estemos en la media europea, sino estemos en la punta europea. Desde luego yo no me habría dedicado a la política si no pensase que ese es el objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplir como generación de principios del siglo XXI, como a lo mejor las generaciones de principio del XX, principio del XIX no cumplieron. Es decir, vamos a sumarnos a la revolución tecnológica y a la globalización. Ayer una mala noticia sobre la globalización, eso es verdad, con los aranceles que dijo el presidente de los Estados Unidos que iba a imponer al aluminio. Por cierto, las latas de cerveza se hacen con aluminio y al acero. Pero yo creo que nosotros como país lo tenemos muy claro. Tenemos que tener éxito en los tres elementos que van cambiando el mundo. Uno es la globalización, como decía anteriormente, cada vez más sectores que se incorporen al proceso de producción y venta al exterior o competencia con el exterior, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué hemos salido de la crisis del euro sin devaluar la peseta? Podríamos hablar muy entendido de la macro, pero yo creo que es más interesante hablar del comercio, es más interesante hablar de la producción, es más interesante hablar de los costes y de la calidad y de la innovación. Es lo que al final es la base que te permite crecer a largo plazo. ¿Por qué hemos tenido éxito? Porque sencillamente hemos pasado de exportar la cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto a exportar la tercera parte en apenas 6 años. Esto es lo que hemos hecho como país. Antes de la crisis exportábamos solo el 25% del Producto Interior Bruto y ahora exportamos el 33%. Esto es un 40% más de empresas exportadoras de las que teníamos antes. Ahora, ¿cómo se consigue ganar por el mercado internacional? Como decía antes, con el binomio calidad-coste, innovación-coste. Y aquí entran los elementos de qué estamos haciendo por los costes. Bueno, si uno coge el escandallo de costes de cualquiera de nuestras empresas, 4 elementos de coste diría yo que son los esenciales a la hora de determinar la suma de costes de una empresa: laboral, energético, financiero y administrativo y tributario. Digo yo que básicamente estos son, ¿no? Bueno, ahí van las 4 reformas que hemos hecho en la pasada legislatura: una laboral, otra energética, otra financiera y otra administrativa y tributaria. Y se nos puede decir, oiga, se han quedado corto en esto y en esto, o esto no ha estado bien hecho, pero negar que hubiese que hacer esas reformas, decir que es mucho mejor volver a donde estábamos en la casilla de partida y situar la economía española con los problemas de formación de costes que teníamos en 2011, me parece que es pura demagogia. Lo digo así de claro, porque negar que necesitamos mejorar sustancialmente nuestros costes para competir. El otro día, el antiguo ministro de Fomento, el señor Blanco, que está ahora de ponente de la Directiva de Renovables en el Parlamento Europeo, dijo que el gobierno de España estaba obsesionado con los costes. Claro, a mí me preocupa. Y él, cuando era ministro de Fomento, ¿por qué estaba obsesionado? Me gustaría saberlo, ¿eh? Porque claro que estamos obsesionados con los costes. Es que cada euro que una empresa cervecera o de cualquier otro sector se gasta en energía es un euro que no puede pagar en salarios o en inversión en capital o en inversión en digitalización. Es que esto lo sabe cualquiera. Claro que estamos obsesionados con los costes. No se puede producir o generar energía a cualquier precio, evidentemente. No se puede no cumplir con las restricciones medioambientales o no colaborar con la lucha contra el cambio climático, pero una vez que cumples con tus obligaciones medioambientales con el conjunto de los países europeos, creo yo que el objetivo número 1 de la política energética es que sean los costes menores posibles, creo. No sé, es que alguno a lo mejor me tiene que corregir y decirme que no, pero yo creo que esta lo es. Entonces, la parte que mi ministerio se lleva de apoyo a los sectores industriales, ya ven que somos unos fanáticos de la industria y de la exportación de servicios, porque es lo que hace rico a nuestro país, es lo que hace que nuestro país pueda prosperar, es lo que crea empleos de calidad, es lo que nos permite aumentar las rentas, tanto públicas como privadas. Lo demás no, lo demás es repartir miseria.
claro que es un tema muy importante. Y estamos en medio de una revolución energética. Estamos en una revolución energética en que queremos producir energía sin emitir tanto CO2. Bien, pero esto, cuidado, a ver cómo se hace, porque depende también mucho de cómo vayan avanzando los desarrollos tecnológicos. Es que nos estamos encontrando en política energética. Digo, vuelvo a hablar de mi bosque para que luego entendamos lo que alguna empresa o alguna industria se encuentra y va, ¿cómo ha subido esto? Es que las cosas hay que hacerlas con cuidado. Algunos me dicen, va a haber unos avances tecnológicos increíbles, por ejemplo, en almacenamiento de electricidad, de aquí a 2030. Yo siempre le pregunto a los que me dicen eso, que si están ellos investigando, porque normalmente hablan de lo que están investigando otros. Y que por tanto hay que legislar pensando que eso va a ocurrir. Y por tanto, por ejemplo, podríamos prescindir de la energía nuclear, es verdad. Si tenemos sistemas de almacenamiento muy buenos y baratos, podemos almacenar energía renovable cuando no se necesita, poderla utilizar cuando se necesite y alisar los procesos de producción. Pero hoy por hoy la energía no se puede almacenar a un coste razonable. Por tanto, cuando falta energía, ¿qué la suprimos? Porque el debate no es renovable si es renovable, no. El problema es cuando la renovable no está, ¿qué usamos? Envase. Es decir, ¿quién puede trabajar 24 horas al día, 7 días por semana en energía? Solo hay dos tecnologías, nuclear y gas. Ahí no está la renovable. No hay ninguna renovable que hoy por hoy pueda trabajar 24 horas al día, 7 días por semana. ¿Qué queremos, nuclear o gas? La nuclear es más barata y no emite CO2. Tiene residuos, No hay nada perfecto en este mundo, tiene residuos. El gas es mucho más caro y emite CO2. Porque hay algunos que se empeñan en cerrar la nuclear. ¿Por cuestiones ideológicas? Sí, pero eso cuesta caro. La ideología cuesta carísima, como nos pasó con el despliegue inmaduro de renovables de la década pasada. En punta, cuando la renovable más la base no permite atender a la demanda. Por ejemplo, hoy, con el frío, sobre todo en el resto